Shabbat Shalom, familia. Pues, qué hermosa canción. Más si la cantan amigos y hermanos Kelly. Bueno, pues bienvenidos. Bienvenidos. ¿Quién está por aquí? Déjame ver quién está, por favor. Digo arriba. Bien, vamos a ver quién está. Tengo por aquí. Tengo nuestra hermana Juliet, Colombia. Tengo a Ani, Marian. Tengo a Aurorita. Tengo a Quique. Tengo a Florecita. Tengo a Miriam Vargas, dice aquí. Shabbat Rosy, Shalom. Rosy Medina y Rosy Ponce. Pues bendiciones, bendiciones, muchas gracias por acompañarnos. Da mucho gusto seguirles. Tengo por ahí unos nombres que no conozco. Bienvenidos, si es la primera vez y si no, de todos modos, bienvenidos. Bendito sea el Padre Eterno por traerlos a este momento en el que vamos a escudriñar las Escrituras, en el que vamos a ver los conceptos muy importantes de el Evangelio de Juan. Pues bien, acompáñenme a orar, familia, que es lo primerito que debemos hacer. Gracias, Padre Eterno, bendito Creador del universo. Te damos gracias por traernos, Señor, a este pequeño remanente, a este momento de estudio de tu bendita palabra, Señor. Muchas gracias por sus vidas, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Gracias por tu brazo extendido, Señor, que vamos a hablar hoy. Gracias por tu fidelidad que vamos a hablar hoy, Señor. Gracias por tanto y tanto amor, Señor. Te ruego, Padre Eterno, que seas tú el que dirija este estudio, que sea tu espíritu de santidad el que nos hable, que nos dirija a toda verdad. Tú eres la luz que ilumina nuestro camino, Señor. Ilumina nuestra vida, ilumina nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para que caminemos por el buen camino de tu palabra, Señor, que es la verdad, que es la vida. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Yeshua, Señor. Amén Amén, amén, y amén. amén. Bien, como les decía, vamos a hablar de temas tan importantes como la incredulidad y un misterio, el misterio, dice Pablo, del Dios Mesías, del Elohim Mashiach. Y pues bueno, en el contexto que vamos a estudiar hoy, Juan 12, Juan capítulo 12, se trata de, en medio de esta visita que hace nuestro Mesías, está organizando, está predicando un discurso y dice algo muy importante. Vamos a retomar un versículo antes, uno o dos versículos antes de la clase que nos dio este Eliezer para retomar, ¿verdad? La palabra. Juan 12, por favor, sus Biblias, en Juan 12, 36. Voy a leer y voy a pedir su ayuda, familia, ya saben, como siempre, tengan lista su Biblia, tengan lista su pluma, su cuaderno, como buenos estudiantes de la palabra del Señor, y tengan listo sobre todo un corazón que anhele. Yo sé que lo tienen porque por eso estamos aquí.
queremos aprender, queremos conocer a nuestro Creador y Él nos ha puesto un corazón dispuesto, un corazón abierto, para que Él escriba sus mandamientos, su palabra. Dice Juan 12:36. Les decía, voy a estarles pidiendo me ayuden a leer algunos versículos. La verdad son bastantes. Vamos a dar un paseo por toda la escritura, por los profetas, por el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero voy a empezar yo. Dice Juan 12:36. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Yeshua y se fue y se ocultó de ellas. Bien, familia, sabemos que la luz es la palabra de Dios, como dice el Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, ser portadores de luz significa andar en luz. Es decir, no se trata de cuánto sabemos de la escritura o de cuánto conocimiento manejamos dentro de nuestra memoria, sino de cómo manifiestas. Y esta palabra manifiestas quiero que la tomen muy en cuenta, porque manifestar que somos la luz, manifestar que somos hijos de luz es muy importante. Si eres hijo de luz, andas en las sendas de luz. No somos solo oidores, sino somos hacedores. Vamos a Deuteronomio 11:1. Dice, amarás pues a Adonai, tu Elohim, y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos, ¿cuándo? Todos To- los días. Todos los días. Amén, Rosy. Gracias. Amén. Guardarás. Es como algo valioso que tenemos, ¿verdad? Algo muy valioso que guardamos en nuestro corazón, en nuestra mente, que es lo mismo. En un contexto hebreo, es la mente, es el corazón, es de donde provienen los pensamientos. Amar al Señor, guardar sus mandamientos, las cosas que Él nos ha enseñado. Y luego vamos a el versículo 2, siguiendo leyendo, Deuteronomio 11, y comprended hoy, porque no hablo con vuestros hijos que no han sabido, ni visto el castigo de Adonai, vuestro Elohim, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido. Otro concepto importante que vamos a estar repitiendo, brazo extendido, mano poderosa y brazo extendido. Subrayen. Cuando Israel salió de Egipto, vio la mano poderosa, vio el brazo extendido, obrando con grandes señales. Cuando digo señales me refiero a milagros, para librarlos de la esclavitud de Egipto. Esto es importante. Esto lo vamos a ver más adelantito en Juan 12. Sigo leyendo. Y sus señales, versículo 3, y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra. Versículo 4. Y lo que hizo al ejército de Egipto, a sus caballos y a sus carros, cómo precipitó las aguas del mar Rojo sobre ellos cuando venían tras vosotros, y Adonai los destruyó hasta hoy. Tres cosas importantes vemos aquí.
El Señor nos pide que lo amemos, ¿sí? ¿Cómo? Guardando sus mandamientos, guardando sus instrucciones, sus enseñanzas, sus estatutos. ¿Cuándo? Todos los días, todos los días. todos los días. ¿Y para qué? Para que te vaya bien, dice la Escritura, ¿verdad? El Señor nos bendice cuando guardamos, cuando lo amamos, guardando sus ordenanzas, sus estatutos, todos los días. Conocer a Dios y amarlo tiene evidencia, se ve, se nota, tiene como evidencia guardar a Dios. Es decir, si tú dices que amas a Dios, guardas sus instrucciones. Esto es lo que hace un hijo. Yo me acuerdo, mi padre me educaba, me enseñaba principios, me enseñaba, pues me enseñaba las tablas, me acuerdo, las tablas de multiplicar, era muy chico, me enseñaba que no pusiera yo los codos sobre la mesa, me enseñaba que no podía yo masticar con la boca abierta, que no podía yo tronar la boca en la mesa. Me daba instrucciones, me educaba y yo lo obedecía. Entonces mi padre, pues yo era un discípulo de él. Yo como su hijo aprendí de él. Como ser humano, pues también me transmitía cosas que no eran tan buenas, ¿verdad? Sus defectos de carácter, que era corajudo, que era iracundo, y me los transmite. Pero nuestro Padre no es así. Nuestro Padre, todo lo que nos enseña es bueno. Entonces, eso es lo que hace un discípulo. En hebreo es un talmid, dice, ¿verdad? Al final lo que cuenta es que hagamos, es que nuestro amor, nuestra obediencia sea manifiesta, ¿verdad? Que se vea que soy un hijo de luz, que soy un hijo de Dios. No es lo que sale de mi boca, no basta, basta con decir, hay que hacer. Puedes decir oraciones muy bonitas, pero para nuestro Elohim, para nuestro Padre eterno, lo que importa es lo que hacemos con su palabra. En toda la escritura nos manda a obedecer. Dice, las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Su camino. Sí. ¿Sabe? Toda la escritura nos habla de obras. La salvación no es por obras. Porque a veces podemos hablarle a la gente esto que estamos platicando ahorita, que se tiene que portar bien, que tiene que obedecer. No, no, es que yo no soy salvo por obras, yo soy salvo por gracia. Efectivamente, eres salvo por gracia. Nadie de nosotros como ser humano tiene la capacidad para salvarse a sí mismo. Pero nuestra salvación se tiene que hacer evidente. ¿Eres salvo? Vives como salvo. Eso es lo que nos está planteando nuestro Mesías cuando le dice a la multitud que vivan como hijos de luz. Dice, mientras tanto que tengan la luz, la palabra, crean en la luz. Y creer, emuná en hebreo, pistis en griego, significa no solamente tener un pensamiento fijo en mi mente,
sino ser fiel, ser firme, tener fidelidad a la palabra de Dios. En otras palabras, voy a parafrasear el versículo de Juan 12, 13. Juan 12, Juan 12:36. Entre tanto tengan la luz, muestren fidelidad a la palabra, para que seáis hijos de luz, para que seas verdaderamente mis discípulos. Estoy parafraseando. ¿Por qué les digo que es un asunto de práctica? Toda la escritura nos los dice, ¿eh? Y tenemos testigos por todos lados. Primera de Juan, el mismo apóstol Juan nos va a decir en su primera carta, primera de Juan 1, 5 y 6. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y luego dice el versículo 6, si decimos que tenemos con él, comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos. ¿Verdad que es un asunto de práctica? La verdad. ¿Qué es la verdad? Es un asunto de practicar, es un asunto de poner por obra. Seguimos leyendo, versículo 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto es importantísimo. O sea que hay una condicionante para que la sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado. Andaremos, ¿verdad? Yo no lo dije, lo dijo Juan. Si tú dices que estás en luz, practicas. Vamos a seguir leyendo, Juan. Seguimos leyendo nuestro pasaje clave, nuestro pasaje. Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El mismo apóstol Juan lo seguimos acudiendo a él para que nos siga enseñando. La práctica es importante. Hemos visto en algunas congregaciones, realmente nos invitan y no podemos ir a juzgar, tampoco podemos ir a criticar, pero en ocasiones hemos visto largas rezos, ¿sí? No son oraciones, son rezos, al estilo Casa del Sur, estos hermanos, y, y están leyendo la parashá en hebreo. No es malo, pero mucha gente no lo entiende. La persona que lo lee, el Hassan, le nombra, pues sí lo entiende, obviamente, ¿verdad? Porque está leyendo y sabe hebreo. Pero no toda la gente que estamos ahí, yo soy honesto, yo no sé hebreo, ¿no? Yo sé algunas palabras y utilizo los diccionarios y tenemos las herramientas para estudiar, pero realmente pues no sé hebreo. Entonces, pues estoy ahí y escuchando y es bueno, no tiene nada. Pero a Dios no le impresionas. Es- Puedes saber hebreo, puedes saber el griego, arameo, puedes saber muchos idiomas, puedes saber contexto histórico, puedes saber geografía bíblica, arqueología, paleohebreo, puedes saber muchas cosas. Y no es malo, es excelente, pero a Dios no le apantallas. A Dios le agrada cuando tú pones
tu fe por obra. Cuando haces lo que crees, tú dices creer en Dios, tú dices amar a Dios, practicas la verdad. Este discurso que está nuestro Mesías diciendo, Juan 12:37, ahora sí volvemos a Juan 12:37, provoca reacciones, ¿no? Y está enseñando, vamos a leer, dice, y vamos a ver lo que el concepto de incredulidad que tanto estoy subrayando. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Ahí está la primera señal de incredulidad. A pesar de que había hecho tantos milagros, no creían en él. No había fidelidad, porque creer es fidelidad, es fe. No había evidencia, no se notaba su fe, no había manifestación de lo que habían escuchado, no estaban produciendo fruto bueno. Todo eso conlleva el que nosotros tengamos fe. Ahora, ¿qué es la incredulidad, familia? Y este concepto que nuestro Mesías nos va a enseñar es su concepto de él, de incredulidad. No es solamente falta de información. La incredulidad en la escritura es una decisión del ser humano de rechazar la palabra de Dios. Si rechazamos la palabra de Dios, rechazamos a Dios mismo. Porque si la palabra de Dios es la mente de Dios, que son los pensamientos, es la voluntad de Dios, creer en Yeshua es igual a abrazar a Dios. Escoger la incredulidad es rechazar a Dios, es rechazar la palabra de Dios. Y esto es muy peligroso. Sigo leyendo. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Esto otra vez el brazo del Señor. Por esto no podían creer. A esta otra vez la incredulidad. Porque también dijo Isaías. Vamos a ver qué dijo Isaías, ¿no? ¿Quién me ayuda? Isaías 53. Isaías 53, versículo 1 y 2. Nada más dos versículos que me ayude, quien lo tenga. Me ayuda, por favor. Yo, Adelante, cincu- Florecita, gracias. 53, 2, 53, 1 y 1 y 2. 2. Ajá. Y 2. ¿Quién, quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Amén. Ahí deja tu Biblia, Florecita, porque vamos a seguir leyendo, para que me sigas ayudando, por favor. Isaías Sí. 53, 1 y 2. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Es decir, ¿quién ha exhibido la fidelidad a la palabra de Dios, al evangelio, a la buena noticia? ¿Quién lo ha hecho? ¿Y sobre quién lo ha manifestado? Estoy parafraseando.
¿Quién ha dado evidencia, de acuerdo a lo que hablamos hace ratito, de que el brazo de Dios ha hecho estas señales en su vida? ¿Quién es fiel? ¿Quién lo escuchó? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo puso por obra? ¿En quién se está mostrando realmente la fidelidad de Dios? Fíjense lo que acabo de decir, la fidelidad de Dios, no de la persona, no mi fidelidad, no tu fidelidad, la fidelidad de Dios. ¿En quién se ha manifestado la fidelidad de Dios? Lo cierto es que verdaderamente todos pecamos a diario, ¿verdad? Y esto es lo que nuestro Mesías le está echando un discurso a estos judíos. Tenían la palabra, habían visto las señales de la palabra de Dios, la palabra enseñada por el mismo Yeshua, por boca de él que se las estaba predicando, y no había evidencia en ellos, no había obra. Repito, el que cree en el anuncio del Eterno se manifiesta en su vida. En tu vida se va a manifestar el brazo del Señor. Se observa por tus obras la evidencia de la fidelidad de Dios en tu vida. Seguimos leyendo, Florecita, por favor. El Otros 3. dos versículos, 3 y 4. Ok. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Otro versículo más, por favor. Ciertamente, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Entonces, era necesario que algunos lo rechazaran para que el Mesías pudiera tomar nuestro lugar en la cruz y morir la muerte que nosotros merecíamos. Dice, mas él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, su muerte ya la había anunciado el profeta Isaías, tal y como debía de ser. Es más, el rey David la había anunciado en el Salmo también, ¿te acuerdas? La palabra de Dios ya había establecido cómo debía morir y que no iba a ser aclamado, que no iba a ser aceptado por todos. Sufrir la muerte brutal de un criminal, lo que nosotros merecíamos. Juan está mostrando cómo la incredulidad de estos judíos cumple la profecía de Isaías, y eso plantea una pregunta difícil e inquietante. Si su incredulidad es necesaria para cumplir la profecía del rechazo de Yeshua, está diciendo Juan, que Dios planeó su incredulidad. Y nuevamente, para que no nos quede duda, ¿quién es nuestro Mesías? Creo que cada vez que me toca compartir, sale algo relacionado con quién es el Señor. Él está declarando que Él es el brazo del Señor. Primero vamos a ver las pistas de acerca del brazo del Señor. En Éxodo, hay muchos, ¿eh? Éxodo 6:6. Dice la palabra del Señor. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Adonai, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. ¿Quién los va a sacar de debajo de las tareas pesadas de Egipto?
el Eterno, ¿sí? Y después El, dice, y os redimiré con brazo extendido. ¿Quién es el brazo extendido? ¿Sabe? el Señor, el brazo del Señor. Amén. Yeshua es el brazo. Deuteronomio 4:34. Sí, dice así. ¿O ha intentado Elohim venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros el Señor vuestro Elohim en Egipto ante tus ojos? Israel vio las señales, vio su brazo extendido. Y la pregunta es, ¿exhibieron la fidelidad del pueblo? No, 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 no exhibieron. Deuteronomio 5:15. Seguimos en la Torá. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que el Señor tu Elohim te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Adonai, tu Dios, te ha mandado que guardes el día de reposo. Amén. Bendito sea el Señor por darnos el día de reposo. amén. Es un mandamiento. Pero aquí dice, Dios te sacó de allá, de las tareas, de la esclavitud, con mano fuerte y brazo extendido. Y no es casualidad que el Señor esté mencionando cuando el pueblo era esclavo en la tierra de Egipto y luego manda que guardemos el día de reposo. Es decir, el que ya no es esclavo de Egipto guarda el día de reposo. Se siente. Amén. Amén, amén. Bendito sea el Padre. Hay veces que llega uno ya al sábado, al Shabbat, barriéndose, porque ya quiero que llegue. Ya anhelo el reposo de mi Señor, ¿no? Y eso es obra de Él. Entonces, Salmo 136. Por eso les digo que hay muchísimo material que nos habla del brazo extendido. Ahora vamos a los salmos. Salmo 136, 12. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. ¿De quién está hablando? El Salmo 136, del Eterno. Del Eterno. El Eterno está hablando. Es una alabanza, dice el título en la Reina Valera, por la misericordia eterna del Señor. Ese título se lo pusieron los que editaron la edición, los de la edición de la Reina Valera. No viene en la Biblia, todos los títulos son agregados, pero nos dan una guía. A veces nos sirven y a veces nos sacan de contexto, pero hay que tener un poquito de criterio para ver si el título es adecuado o no. Jeremías 32:21. Y sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos, con mano fuerte y brazo extendido y con terror grande. Es el brazo que rescata, que libera y que actúa a favor de su pueblo. Ezequiel 20, otro. Así hay mucha tarea, familia, para anotar. 20:33 y el 20:33. Vivo yo, dice Adonai, el Señor, Elohim, el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar
sobre vosotros. He de reinar. ¿Quién es el Rey de Reyes, familia? El Rey de Yeshua. Reyes y Señor de Señores. El que manifiesta su poder con señales, con mano fuerte y brazo extendido. Vamos a nuestro pasaje otra vez. Juan 12, 40. ¿Sí? No, ¿dónde nos quedamos? Ah, sí, sí nos quedamos ahí. Gracias. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Cómo ven esa? Vamos a empezar a hablar ahora del corazón endurecido, ¿verdad? Ya, bueno, ya desde hace rato estamos hablando. Estamos hablando de ceguera, estamos hablando de incredulidad, estamos hablando del brazo y estamos hablando de un corazón endurecido. Vamos a entender esto. Tanto la diestra como el brazo son términos bíblicos. La diestra del Señor hace maravillas. Hay alabanzas, ¿no? Hay canciones muy hermosas acerca de la diestra del Señor. La diestra del Señor nos sacó de Egipto, la diestra del Señor nos salva, la diestra del Señor nos protege, la diestra del Señor nos guía. Son términos bíblicos que nos hablan de Dios, pero ¿saben cómo? Actuando, en acción, no en actitud pasiva, no hablando, sino actuando. Independientemente de tu perspectiva, de nuestra perspectiva sobre la soberanía de Dios, no hay manera de evitar los siguientes versículos. Porque no solamente no creyeron, sino que no podían creer, dice aquí, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan. No podían. Dice, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean, para que no entiendan con el corazón y se conviertan, dice, y yo los sane. Ahora, la voluntad de Dios es que creamos, es que manifestemos nuestra fe, nuestra creencia, ¿verdad? Y nos ha revelado su voluntad de una manera tan clara a través de su palabra. La verdad, yo se los he dicho y se los vuelvo a repetir, somos una generación privilegiada, que tenemos las herramientas, que tenemos diccionarios, que tenemos Biblias interlineales, que tenemos al alcance de la mano, tenemos comentarios, tenemos libros, tenemos enciclopedias, somos una generación privilegiada. Lo que este pasaje de la profecía de Isaías nos está diciendo es que el pueblo de Israel está ciego y está viendo. O sea, ahora sí que viendo no ven. Están viendo la palabra de Dios, la están escuchando de boca de la misma palabra de Dios encarnada. Lo tenían enfrente de él. Están viendo las señales. Estoy hablando del pueblo de Israel y cuando digo el pueblo de Israel me refiero a los judíos que viendo la manifestación a través de las señales y prodigios de la palabra misma, su corazón estaba velado. ¿Por qué? ¿Por qué es la pregunta? El Evangelio responde esta difícil pregunta. ¿Por qué está velado los ojos de Judá? La respuesta, Biblia, dice mi hermano Juan, Biblia responde Biblia. La razón es que Dios les había cegado los ojos y endurecido sus corazones. ¿Pero por qué se los cegó?
surge otro. ¿Por qué se lo cegó? Vemos infinidad de veces este término que el Señor endurece los corazones por parte de Dios. Moisés, en uno de sus últimos encargos, le dijo en Deuteronomio 29, ¿quién me ayuda? Deuteronomio 29, del 2 al 5. Yo, Gracias, 29 del Marcia. 2 al 5. De Deuteronomio Ok. 29, versículo Dice, 2 al 5. dice Moisés, pues llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. ¿Me sigo? Sí, el 5 nada más, por Y favor. yo os he Niños. traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Amén. Amén, amén. Vamos a analizar lo que el Señor le está diciendo tanto a Israel como lo que vemos en el profeta Isaías. ¿Qué significa cegar? No solamente se refiere a quitar el sentido del físico de los ojos. El término en hebreo para cegar, lejaber, significa impedir comprensión. No solamente va a cegarlos para que no puedan entender, sino que también va a endurecer su corazón. Y la palabra que tenemos para endurecer es hazak en hebreo, que quiere decir hacer grueso, engrosar, pero también, esto es importante, hacer insensible. Entonces, tanto en el Nuevo Testamento, el endurecimiento del corazón como la ceguera tienen que ver con impedir escuchar, como tener un corazón insensible. Dios endurece como juicio a quienes previamente recibieron la palabra, fíjense, fíjense, y resistieron su revelación. Es decir, Dios avisa, Dios se da a conocer sus juicios, pero te resistes al juicio y entonces se endurece tu corazón. Es decir, estos judíos ya conocían la palabra del Señor y sin embargo se negaban a aceptarla. No querían escuchar realmente. Realmente ya tenían el corazón endurecido y Dios se los endurece aún más. Ya habían recibido la palabra, ya habían recibido la revelación y aguas, familia, porque esto nos puede pasar a cualquiera. No somos mejores que los judíos, que estos judíos. Y hay más ejemplos de endurecimiento del corazón. Está el de Faraón, que estamos viéndolo aquí. Te endurece el corazón porque ya lo tienes endurecido. Te da ceguera porque ya no quieres ver. Lo tienes enfrente de ti y no quieres obedecer, no quieres ver. El Señor solidifica ese, ese corazón. Aquí vamos a hacer una conexión. Romanos 11:8, como está escrito. Romanos 11:8, como está escrito. Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Wow. Espíritu de estupor. Lo que el Señor está diciendo tanto en Éxodo como en los profetas y lo que Yeshua nos está diciendo
Es que tenían la capacidad para ver, no estaban ciegos, pero por su rebeldía, entonces el Señor pone un velo encima de sus ojos para que no puedan entender. Y luego en el pasaje, nos regresamos a Juan 12, seguimos con nuestro pasaje de hoy. Juan 12:41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Este es el mismo lenguaje que se está retomando, por ejemplo, en Isaías 6, porque Dios le encomienda a Isaías compartir su palabra con los hijos de Israel y les dice un mensaje similar. Vamos a ver, ¿quién me ayuda? Isaías 6, ahora sí la que sí. Isaías 6, 9, del versículo ¿Cómo? 9 al Ujú. 11. A ver, más vale vista de ojos que deseo que pasa. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. No, Respecto de lo Isaías, que... ¿estás en Isaías, Florecita? Isaías 6. No, perdón, sí, no estoy en este. Me Isaías, por equivoqué. favor. Isaías 6, versículo 9 Sí, sí, al sí, sí. 11. ¿Eh? Ajá. Y dijo, ¿Sí? anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engurece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Uno ¿Me más? sigo? ¿Me Al sigo? 11. Y Ujú. yo dijo, y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto. ¿Me sigo? No, Hasta hasta que ahí está Jehová. bien, gracias. Ok, ok. El Señor le está dando un mensaje al profeta Isaías. ¿Qué le dice? Le dice, el pueblo, habiendo escuchado la voz de Dios, habiendo visto las señales de Dios y la señal de la profecía, ¿qué decidió? Dice la ilustración, decidieron no. No escuchar. ¿Por qué? ¿Por qué decidieron? Porque cuando Dios engruesa el corazón, porque aquí dice, engruesa el corazón, cuando Dios engruesa el corazón, como lo hizo con Faraón, eso es importante, familia, es para darle completa libertad. Ah, eso quieres. ¿No quieres obedecer? Te engrueso el corazón, haz lo que quieras. Te da libertad de acción, de hacer lo que realmente quieres hacer. El Señor escudriña los corazones, acuérdense. El Señor ve las intenciones, las verdaderas intenciones. A Él no lo podemos engañar. Podemos decir que queremos guardar su Torah, pero Él ve nuestro corazón y sabe si es verdad o no es verdad. Y si no es verdad, Él engruesa nuestro corazón para que hagamos lo que realmente queremos hacer. Juan está afirmando que la incredulidad de los judíos es el cumplimiento continuo de las palabras de Isaías. No creen porque Dios no los ha llamado a creer. De hecho, ha endurecido su corazón para que no entiendan. Otra forma de traducirlo es, los ha dejado en su terquedad, porque no quieren, para que no puedan creer, más bien. Los ha dejado en su terquedad para que no puedan creer. Hace rato les dije, ¿de quién es la fe? ¿De quién es la fidelidad? Quiero llamar su atención a esto. No es posible creer si no es dado por Dios. Es la fidelidad de Dios. Es decir, la fe que
tienes no es tuya, no nació de ti. Es la fe de Cristo, es la fe del Mesías, la fidelidad del Mesías puesta en ti. Así lo dice la Escritura, no lo estoy inventando, ¿eh? ¿Por qué? ¿Cómo fue puesta en ti? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así fue puesta la fe de Cristo en ti, porque Cristo es la palabra de Dios, es la fe de Dios. Cuando tú y yo abrimos las Escrituras, la semilla de la palabra está siendo sembrada en nuestra vida. Por eso nuestras oraciones dicen, sana nuestra tierra, Señor. Sana nuestra tierra para que la semilla de tu palabra dé fruto. La Biblia es la palabra de Dios y es la semilla que va a ser plantada en nuestro corazón. Nosotros no creamos la semilla, es del Eterno. La palabra es del Eterno. Si la tierra es fértil, si la tierra recibe la semilla, no en pedregales, no entre espinos, dice la parábola del sembrador. Si la tierra es apropiada para que se siembre la semilla, entonces cae en buena tierra y produce fruto, fruto digno de arrepentimiento, fruto digno de obediencia. Lo vuelvo a decir, familia. Es necesario que nuestra congregación, en donde quiera que vayamos, en nuestras congregaciones, se hable de arrepentimiento. No solamente de que Dios es amor, que Dios es bueno y que Dios es rey y que amo. No, hay que predicarle a la gente sobre el arrepentimiento, sobre las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en. Podríamos hablar más acerca del endurecimiento, de que Dios endurece los corazones, de que por qué lo hace, de que si es justo, de que si cómo va a castigar a alguien que. Pero ya espero haya quedado claro por qué endurece el corazón Dios. Porque ya estaba endurecido, porque ya es un corazón rebelde, que Dios nos da la alternativa de creer o no, de obedecer o no. Escoge. He aquí la bendición y la maldición. Escoge hoy la bendición. En el caso de Faraón, Faraón ya tenía un pendientito ahí con el Eterno, ¿se acuerdan? Él cometió genocidio, asesinó a miles de bebés. Ella tenía un corazón duro. En el caso de Esaú, ¿se acuerdan de Esaú? Que vendió su primogenitura, que despreció a Dios. Y después fue a llorar que quería la primogenitura, ¿verdad? Pero ya había rechazado a Dios. Él tenía el corazón duro. Él menospreció la primogenitura. Dijo, no, eso yo para qué lo quiero. Yo mejor dame de comer porque me muero de hambre. Él no era espiritual. Entonces Faraón no es la víctima. Entonces Esaú no es la víctima. Esto que hizo Faraón fue mucho antes de que Dios endureciera su corazón. Él ya lo tenía endurecido. Endurecer el corazón, cuando habla la palabra de que endureció el corazón de Faraón, es precisamente lo que le dio libertad para perseguir al pueblo, para no dejarlo ir. Y por eso le pasó lo que le pasó, ¿no? Y por eso llegaron las plagas. Y si no hubiera con la primera plaga o la segunda plaga, pero él tenía el corazón ya endurecido. Es algo parecido como ponerle una pistola a alguien y decirle, entra en pacto conmigo. Dios no nos va a poner o te mato. Dios nos da la elección. Y ve el corazón. Ya hemos explicado que el término corazón en hebreo no se trata de sentimientos. En los pictogramas hebreos se lee, es un cayado, un bastón de un pastor y una tienda, en los dibujitos. Entonces se lee
que corazón significa lev, en hebreo, lev, L-E-V, lev, lo que dirige tu interior. Lo que dirige tu interior es tu voluntad. Entonces el corazón habla de voluntad, no de sentimientos, habla de pensamientos. El corazón está relacionado en la Biblia siempre con la mente. Proverbios 23:7, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. El corazón es igual a mente, no a emociones, sino está relacionado con el pensamiento del hombre, con los pensamientos del hombre, con la dirección que toma su vida por sus decisiones. Y esto puede ayudarte a entender lo que significa amarás a Dios con todo tu corazón, ¿verdad? Porque si amo a Dios con todo mi pensamiento, con toda mi mente, con todo lo que pienso, con todo lo que dirijo mi vida, entonces le da otro significado. No nada más es un sentimiento, ¿verdad? Amarás a Dios con todo tu corazón, o sea, con todo lo que sale de tu mente. Pablo nos explica en Romanos 1, ¿quién me ayuda? Ayúdenle a Florecita, no le dejen todo el trabajo. Otra voz para que no nos aburran las mismas voces, por favor. Romanos 1, Romanos 1, 21 al 24, eso está hermoso. Yo, hermano Oscar, Gracias, Rosy. Romanos 1, 21 al 24. Al 24, por favor. Sí, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las con, concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Amén. Amén. Concupiscencias. Concupiscencia se refiere a los deseos. ¿De dónde vienen los malos deseos? O los buenos deseos. De la mente. De la mente, del corazón. Entonces, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en los deseos de sus corazones, de sus mentes, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios los entregó a los deseos de su corazón, a lo que querían hacer, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya vamos tomando forma. Y luego dice, y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, los entregó a lo que querían hacer. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Dios simplemente, cuando no quieres escuchar, entrega tus deseos. Éxodo 10:20. Pero Adonai endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. ¿Lo engrosó? Pero vamos a ver que somos nosotros los que endurecemos nuestro corazón por nuestra rebeldía. Nuestro corazón se endurece. Dice la Escritura que cuando pecamos, empezamos a pecar y nos damos cuenta que es pecado lo que estamos haciendo y no nos importa o pensamos o menospreciamos
su benignidad, dice la Escritura, dice Pablo, nuestro corazón se va endureciendo cada vez más. Es un pecado ligero. Es una mentirita. No nos demos esas libertades, porque el corazón se va endureciendo. Nosotros somos los que. Primera de Samuel 6:6, aquí dice. Primera de Samuel 6:6. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón después que los había tratado así? Los dejaron ir y se fueron. ¿Quién endurece el corazón? El ser humano. El ser humano. Entonces, si el corazón es el centro y la toma de decisiones, cada hombre decide en su corazón lo que es bueno y lo que es malo. Y eso ya lo traemos de fábrica, ¿eh? Lo que es bueno y lo que es malo. Ya desde que nacemos. El Señor pone ese sentido en nosotros. Esto es bueno, esto es malo. No sabemos Torah, no sabemos palabra, pero ya sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Incluso gente que es atea dice, no, pues eso no es bueno, ¿no? Esto es bueno. Dar limosna, darle de comer al necesitado, pues eso es bueno. Y aún los ateos lo hacen, ¿no? No conforme a la palabra, no obedeciendo a la palabra de Dios, pero sabemos lo que es bueno y lo que es malo. En Génesis 3:5, apúntenlo por favor, Génesis 3:5, dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Hay una conexión directa. Aquí tenemos los dos árboles, escoge la vida o escoge la muerte. Cuando Dios muestra algo con señales físicas o por sus propias palabras y aún así decides no creer, el problema no es que Dios esté mintiendo, sino que tú lo estás rechazando. No quieres ver. Espero que nadie nos pase eso, pero esto puede ser una advertencia. Y la ceguera se hace manifiesta cuando el Eterno muestra su perfecta voluntad y se revela lo que hay en el corazón. Entonces la incredulidad, nuevamente, la incredulidad es el deseo del hombre de sentarse en el tribunal de su corazón y juzgar a Dios según sus propios criterios y no conforme a la verdad. Esto es andar en tinieblas, familia. Queremos hacer nuestra voluntad. No es que Dios dice esto, no, pero yo digo esto. O empiezo a quitarle a la palabra, o empiezo a, según mi propio criterio, según mi propio corazón, según mi propio pensamiento. Por eso, aunque vean, no aceptan lo que ven. ¿A quiénes les está hablando el Mesías? Podríamos decir a los judíos, pero también a nosotros. Nos puede pasar. En este ejemplo, los judíos han decidido ser jueces y dioses para sí mismos. Conocen la palabra de Dios y no la están aceptando. La incredulidad se disfraza de muchas maneras. Otro disfraz que puede ser, por ejemplo, cuando Satanás le dijo a Eva, seréis como Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios y somos receptivos a su palabra, cuando la escuchamos y la obedecemos, podemos decir, el Señor abrió mi corazón para que yo crea.
Y eso no significa que quita de nosotros la libertad de elegir, porque la palabra tiene ese poder. Dice Pablo, dinamis, dunamis, ese es dinamita, dice, tiene el poder. Su palabra nos convence y nos limpia. La palabra es poderosa, es infalible, es eficaz. Y la fe viene a nuestra vida por el oír sus instrucciones. Otra vez, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso en la Torá está escrita, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Acá, señalo acá, mi cabeza, mi mente, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es decir, todo el tiempo, no nada más en Shabbat. No hay que, medita en ella, estarán sobre tu mente, pensarás en ellas y las repetirás a tus hijos y a tu esposa o a tu esposo o a todo el mundo, háblales de la palabra de Dios. Que no te dé pena. Si te rechazan, ya no les digas nada, ¿verdad? No le vamos a dar de comer a quien no quiere comer. Entonces, la palabra, somos convencidos por la palabra y empezamos a practicarla. Fíjense el poder de la palabra. Otro concepto de incredulidad, o algo que también implica la incredulidad, es el deseo de tener un Dios a la medida. No ajustarnos nosotros a la medida de Dios, sino un Dios a mi medida. Y esa es la historia del becerro de oro, Éxodo 32. Ya el pueblo había visto el brazo extendido, ya los habían sacado de Egipto, ya vio señales, ya vio prodigios, ya vio que llovió maná, vio que la nube los cubría, vio que sus zapatos no se desgastaban, su ropa. ¿Y qué hicieron? Construyeron un Elohim a su medida, un becerro de oro. Y esto revela que la incredulidad no es la falta de Dios, sino rechazo de Dios tal como Él es. Por eso es importante estudiar la Escritura, para conocerlo, cómo es mi Dios, cómo es mi Señor, cómo es quien me sacó de Egipto, qué piensa, qué quiere, qué le gusta, qué no le gusta, qué espera de mí, para qué me salvó. ¿Qué quiere, Señor? Heme aquí. Hineni, dice la Escritura. Mándame a mí, yo voy. ¿Qué quieres? ¿En qué te sirvo? Y eso es lo que hace la palabra. Empezamos a actuar. Eso es lo que hace el brazo, actúa. Construyamos nuestra voluntad de acuerdo a la voluntad de Dios. Tú le llamas esto pecado, Señor, yo también. No construyamos un Dios a nuestra conveniencia. ¿A ti te gusta la justicia? A mí también, Señor, ayúdame a ser justo. A ti te gusta la misericordia, ayúdame a ser misericordioso. A ti te gusta el amor, ayúdame a amar a mis semejantes. Ayúdame a ponerte por primer lugar, por encima de todo, Señor. ¿Qué le pasó a estos judeanos, a estos judíos con los que estaba hablando nuestro Mesías? Estoy hablando de judíos. No todos los judíos rechazaron a nuestro Mesías, pero estos líderes religiosos a los que se está dirigiendo el Mesías y a los que tanto atacó en este Evangelio de Juan, ¿qué vieron? Vieron milagros, vieron prodigios, escucharon la palabra, pero ellos querían un Mesías a su medida. Este no es el Mesías. Dejamos saber que Él es el Mesías.
Éxodo 32, 21, perdón, 32, 1. Híjole, voy bien retrasado. Voy a poner velocidad. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Pues redefinir a Dios, ya Dios está definido. La realidad es que todos tenemos el corazón endurecido o un velo en los ojos. Esa es la ilustración teológica que nos presenta la ley y los profetas. Por eso me fascina Ezequiel 36:25. ¿Quién me lee Ezequiel 36:25? Un hermosísimo pasaje de Ezequiel 36:25. ¿Quién me ayuda? Yo, Mándeme, yo, por favor. espan- esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Me sigo? Y hasta el 27, Florecita, por favor. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y que quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. Amén. Entonces, lo que crees es lo que haces. Por eso esta profecía. Y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y si el Señor lo dice, yo le creo y le doy las gracias. Porque tuya es la honra, Señor, tuya es la gloria, tuya es la obra que estás haciendo en nuestros corazones al poner dentro de nosotros tu espíritu para que andemos en tus estatutos y guardemos tus preceptos y los pongamos por obra. Cambio de corazón. Segunda de Corintios 3, 13 al 16. Voy a leer. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó hasta el día de hoy. Cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿a cuál Señor? Al Mesías, el velo se quitará. El mismo patrón de toda la Biblia. Cuando tú quieres que Dios haga las cosas a tu manera, cuando tú quieres manipular a Dios para que actúe de acuerdo a tus deseos, tu corazón va a quedar embotado a ti, dice. Tus ojos van a quedar cegados para no ver la verdad. Las cosas no son a nuestra manera, son a la manera de Él. Pero cuando te conviertes, cuando regresas, entonces tus ojos serán abiertos. Seguimos leyendo. Juan 12, 42 y 43. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en Él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres
que la gloria de Dios. Aguas, aguas. Aún creyendo en el Mesías, tenían un problema en el corazón. Amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Me van a correr. Verso 44. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. ¿En nombre de quién vino el Mesías? En nombre del Padre. Si yo le creo al Mesías, le creo al Padre. Viceversa, si yo le creo al Padre, le creo a Yeshua. Sí, verso 45. Y el que me ve, ve al que me envió. ¡Wow! Amén. ¿Quién es la imagen visible del Dios invisible? El que me ve, ve al que me envió. Esteban le dijo, ¿no? Muéstranos al Padre y me basta. Ay, Esteban, pues si me has tenido enfrente, ¿cuántos? ¿Y no lo has visto? ¿No ves que el Padre está en mí y yo en él? ¿No ves que soy el brazo? Le hubiera podido decir. Un brazo separado, pues no sirve de nada, ¿verdad? Estar unido al cuerpo. Yeshua es el brazo. Yeshua es el brazo ejecutor. Yeshua es el que actúa. Porque acuérdense que dijimos que cuando hablamos del brazo, vamos a ver en acción al Padre Eterno. Un brazo amputado, pues no se mueve. No hay acción en él. Voy a tener que cortar. Pero bueno. No, no. 46. Juan 12, 46. Esto es muy tiempo más. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Quién es la luz? Yeshua es la luz. ¿Quién está hablando? Al que oye mis palabras, verso 47, y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Jeremías 5:21. Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Ezequiel 12:2. Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Quien falla en la fe, en no volverse en fe al Mesías, en fidelidad a sus palabras, no puede pensar que será aceptado por Dios. De hecho, si decides no creer en Yeshua, entonces Dios te juzgará por tu incredulidad al final de los tiempos. Y estas palabras de Yeshua nos forzan a reconocer lo serio de la incredulidad. No hay forma de ser aceptado por el Padre aparte de la fidelidad en Cristo. La incredulidad nuevamente es un rechazo consciente de la palabra de Dios, quien es Yeshua. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Si Adonai, si el Padre quiere manifestarse en semejanza de carne o semejanza de hombre, o por una zarza, o por una columna de humo, o por una columna de fuego, lo puede hacer, claro que sí.
Aquí está la advertencia, la seria advertencia de la incredulidad acerca del Hijo de Dios, acerca de Yeshua, el Mesías. Primera de Juan 4, 2, 3. Esto es terrible, familia. Es un espíritu. A ver, primera de Juan 4, 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¡Wow! Espíritu de anticristo. ¿Sí? El espíritu del anticristo es negar quién es Yeshua. Yeshua es, y quien niega que Dios ha venido en carne, no reconoce que Yeshua no es un simple ser humano. Hemos oído, es un buen profeta. Bueno, sí es divino, pero no es Dios. Este, ¿Cuántos dioses tenemos? ¿Uno o dos? Uno. No es un profeta, bueno, sí es un profeta, pero vamos al misterio, porque quedamos de hablar de misterios, ¿verdad? Colosenses 2:2. Voy a robar un poquito más de tiempo, pero tenemos que quedar claro este misterio, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Esto dice la Reina Valera. Esto dice la Reina Valera. Pero, pero tengo una Biblia textual, ya te las he recomendado. Esta Biblia textual está formada por un consejo de personas estudiosas de la palabra, los cuales se dedican a estudiar los escritos, lo más antiguo encontrado, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, y sacar pues lo más apegado a la realidad, a la verdad. No es perfecta, ninguna traducción es perfecta, pero fíjense lo que encontramos en esta Biblia textual. El mismo versículo, Colosenses 2:2, dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda riqueza de plena certidumbre del entendimiento, a fin de conocer completamente el misterio de Dios, Cristo. Ahí varía un poquito, ¿va? No dice de Dios y Cristo, dice el misterio de Dios, Mashiach, en quienes están escondidos todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento. En algunas le agregaron palabras que no están, como Reina Valera. Le añadieron palabras que no están. El misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Tache. Diría Gretel, tache, guarache. No dice así. No dice eso en griego. En griego dice del Dios ungido, del Dios Mashiach. Ese es el Sod. Eso es lo más profundo de la revelación. Si es que de la revelación que nos ha sido dada. Porque seguramente hay más. Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nos vamos a esta Biblia textual y dice, así que la fe viene por medio de la predicación, va cambiando un poquito,
y la predicación a través de la palabra de Cristo. No dice de Dios, dice de Cristo o de Mashiach. En los rollos más antiguos no dice la palabra de Dios, dice la palabra del Mesías. Y Dios siempre ha hablado a través de su palabra, que es el Mesías. Dios siempre ha usado su palabra para llamar a los hombres a la vida y a la salvación. Hebreos 3:14. ¿Cuántas citas? Hebreos 3:14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Quienes fueron los que, habiendo oído, le provocaron, es decir, ya habían oído, ya sabían, y endurecieron sus corazones y provocaron al Señor, como en la provocación. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Y con quienes estuvo él disgustado 40 años, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Tienes que guardar el día de reposo. Yo el sábado no puedo porque fíjate que guardo el día de reposo. No, Cristo es mi reposo. Sí, efectivamente. Pero aquí dice, y a quienes juró que no entrarían en su reposo. ¿A quiénes? Aquellos que desobedecen. Entonces es una contradicción, porque si quieres que Yeshua sea tu reposo, tienes que obedecer. ¿Quiénes no entrarían en dicho reposo? Los que viven en desobediencia. Escucha si no crees, escucha si no haces. No entrarán al reino por causa de incredulidad. Lo que crees, lo que dices creer, es lo que haces. Podría hablarles de la identidad del Mesías. Tengo mucho material. Me piqué, pero no tenemos tiempo y voy a terminar con Juan 12. ¿Dónde me quedé? ¿30 y qué? ¿32? No, ya de 43. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y después seguimos leyendo, que dice, Yeshua clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo,
lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Escuchar al Mesías es escuchar a Dios. No dudes, hermano o familia, de la divinidad de Dios, de Yeshua. El Evangelio de Juan no nos deja lugar a dudas. Lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Escuchar a Yeshua es escuchar al Padre. Su mandamiento es vida eterna, como la ley y los profetas, como la mente de Dios. La mente de Dios es la mente de Cristo. A través de las escrituras, Dios se ha revelado progresivamente desde el acto creador de Génesis, cuando habló y fue hecho toda la creación hasta la encarnación del Mesías en el Nuevo Testamento. La Biblia presenta un Dios que es espíritu, pero que desea ser conocido. La manifestación de Dios en carne, el misterio central de nuestra fe. Comprender qué significa que el Padre sea la mente invisible y el Hijo la imagen visible. Nos presenta un plan de redención maravilloso. El Dios invisible actuando de forma visible para reconciliar consigo mismo al mundo. Entender que el Abba, el Padre, es la mente invisible de Dios, en pensamiento hebreo de que Abba nos conecta con el origen de todo, con la autoridad, con la fuente de la vida, con su palabra. El Padre es el iniciador de todo, el plan de redención desde Génesis, desde la caída del hombre, ya estaba ya estaba dicho que el Mesías iba a ser sacrificado, que el Cordero tenía que ser sacrificado. Fíjense, desde la caída de Adán. Isaías 55:9. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Efesios 1:9. Danos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. El misterio. Es fundamental entender este pasaje. Vamos a 1 Corintios 2:16. Desde el 14, desde el 10. No, apúntenlo y si lo pueden leer más al rato, lo leen. Porque ¿quién conoció? Estoy leyendo el versículo 16 nada más. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cristo nos vino a dar la mente del Padre, cómo piensa, cómo actúa, con hechos, no con palabras. ¿Cómo es? Es la manifestación del Padre, de la fuente de todo. La mente de Cristo es la palabra de Dios. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Y el Espíritu de Santidad no es una tercera entidad separada del Padre, ni Yeshua es otra entidad. Es lo mismo revelándose a nosotros los hombres. Si el Padre es la mente divina, entonces la ley y los profetas, todas las promesas en la Escritura son la expresión escrita de la mente de Dios. Toda la palabra, el diseño del pensamiento divino está aquí manifestado en su palabra, en la Torá. La Torá es el proyecto de redención concebido por el Padre. Por eso Yeshua, como el logo, como la palabra de Dios, dice en Juan 12:49, lo acabamos de leer, y sé que su mandamiento es vida. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho.
la mente de Dios, todo el proyecto de Dios, nos dio mandamientos, le dio a Yeshua mandamientos que decir y de lo que de hablar, dice. Cristo está cumpliendo lo que está escrito, porque lo escrito revela la voluntad de mi Padre, la mente del Padre que es vida, y Yeshua es el camino, la verdad y la vida, el árbol de la vida, la resurrección y la vida. Las escrituras son el pensamiento revelado de Dios, una pequeña porción del pensamiento de Dios. El mandamiento del Padre es la vida eterna. Toda la escritura apunta a esa verdad, a esa voluntad. Cuando empezamos a estudiar Juan 1:1, en el principio él era el Logos y el Logos estaba hacia Dios y el Logos era Dios. ¿Y quién es el Logos? ¿Quién es la palabra? Establece que el Logos no es un ser creado, es el mismo Elohim en una relación íntima consigo mismo, manifestándose como una palabra activa. Yeshua no habló por cuenta propia. Que no nos digan, es que el Nuevo Testamento ya es lo único que vale, el Antiguo ya no. Es que Yeshua vino a enseñar todo lo del Antiguo Testamento. Él no habló por cuenta propia, sino como el cumplimiento vivo de todo lo que está aquí, es en el proyecto de Dios. Entonces, meditar en su palabra, Josué 1:8, es aprender a pensar como Dios, es dejar que su mente transforme nuestra mente, es alinear nuestro corazón al proyecto de redención, es dejarnos transformar, es dejar trabajar al alfarero, no resistirse. Nuestra vida será verdaderamente redimida cuando dejemos de vivir según nuestro propio consejo, familia. Y como el Mesías podamos decir, mi comida es hacer la voluntad del Padre y acabar su obra. Este misterio nos inspire reverencia, obediencia, gratitud. El Dios invisible quiso revelarse. Su palabra nos fue dada. Su logo se hizo carne. El pensamiento eterno habló y nos llamó a seguirle. La pregunta es, familia, y está en la escritura, cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿encontrará fe en la tierra? Padre eterno, la respuesta es así. Lo que creemos, Señor, sean las cosas que vivimos, que nuestro corazón sea fiel, que nuestra vida produzca obras buenas, que la semilla que has sembrado en nuestro corazón dé fruto al 100 por 1, que puedas ver en nosotros árboles buenos que dan fruto bueno a su tiempo y que su hoja no cae. ¿Por qué? Porque hacemos las cosas como tú quieres. Ayúdanos a entender este misterio, Señor. De tal manera amó Dios al mundo y dio a su. Ayúdanos a entender el misterio del Dios Mashiach, del Dios ungido, Señor. En el nombre de Yeshua, Señor, te lo rogamos. Gracias, Padre eterno, por tu palabra. Gracias por tanto amor. Gracias por darnos entendimiento. Gracias por darnos tu espíritu, porque sin él no vamos a poder cumplir tus mandamientos, Señor. Tuya es la obra, tuya es la honra, tuyo es todo, Señor. Bendecimos en el nombre de Yeshua.
Había visto unos mensajes aquí que alguien me puso, a ver, alguien me puso, ¿no? Ahorita Shabbat Shalom y Ángeles Díaz, amén, amén. Nada más. Amén. Amén, amén. Amén, amén. Sí. Bueno, familia, ¿tienen algún comentario, duda, queja? Todo se vale, todo se vale. Discúlpenme, familia, por la tardanza, pero la verdad, el tema está apasionante y a mí me fascina. Y no les compartí mucha información. En verdad que traté de ser lo más conciso. Oscar, pues yo sí quiero comentar, soy Aurora. Sí, ahorita. Eh, pues sí, me impactó, me sacudió el corazón porque siempre me había preguntado eso de que cómo era de que Dios pedía que se le dijera a Faraón que dejara ir a su pueblo y accedía a Faraón, pero endurecía su corazón. O sea, decía, yo entendía que Dios endurecía su corazón. Entonces yo decía, bueno, pero es que ¿por qué le pide a Moisés que le diga, pero a la vez endurece su corazón? No lo había yo entendido. Y luego lo castiga, ¿no? Ahí como que Ajá. no entra con la imagen que tenemos de un Sí, Dios justo, ¿verdad? exacto. Entonces, pues hoy me quedó muy claro y bueno, pues no solamente en Faraón, sino ver en personas que pues ya han estado en el camino del Señor y todo y pues después yo decía que era un corazón entenebrecido, pero ahora me quedó muy claro esto, de que pues como están en su necedad, están en su desobediencia, bueno, pues Dios dice, pues ahí quédate, ¿no? Hasta que, pues se puede decir hasta que te rindas a mí, ¿no? Eso es lo que a mí me quedó hoy muy claro y pues sí, como tú dices, es un tema muy apasionante. La verdad me gustó mucho la clase. Gracias al Padre, gracias al Señor que te permitió darnos hoy esta enseñanza y pues gloria al Señor. Gloria al Padre, gracias a Dios por su palabra. Y efectivamente hablar del corazón, como yo les dije también, pues no estamos exentos, ¿no? Eso es de temor y temblor. No estamos exentos pues, de que se nos endurezca el corazón. A veces pensamos que son cositas, pero no, para Dios todo resta o todo suma, ¿eh? O sea, cosas que podemos pensar que no tienen, pues es un pecadito, como les dije, es una mentirita. Si Dios dice no mientas, pues no mientas, ¿no? O sea, no mientas ni lo mínimo. Si Dios dice no robes, pues no robes ni 10 centavos o 20 o nada, ¿no? O sea, no puedes, no tomes lo que no es tuyo. Así de sencillo, ¿no? Porque tu corazón se va a ir endureciendo y al rato ya, pues ya son cosas más graves, ¿no? Amén. Entonces sí hay que hacer las cosas como nos manda. Lo que a Dios le llama pecado, nosotros también. Y son advertencias, ¿no? Estas cosas son advertencias para nosotros, pues, para que no nos pase, para no descuidar tan grande salvación. Mm. Bueno, pues gracias, Oscar, por todo. Estuvo muy hermosa la palabra, muy llenadora. Este, y pues lo digo con tristeza, pues que cómo somos los seres humanos, ¿no? Que desde antes, nuestros antepasados, viendo los milagros que Dios hizo, cómo los sacó de Egipto, las plagas y todo eso, ¿no? Y endurecían su corazón. Y podemos ver en estos tiempos
que muchos que conocen de la palabra de Dios, ruega a Dios que no nos pase a nosotros, ¿verdad? Pero Claro, que ya estuvieron en la palabra de Dios, en Torá y pues en el cristianismo y que ya saben y es la gente que más endurece su corazón. Es la gente que pues, tiene duro el corazón más y es más difícil que vuelvan. O sea, por misericordia de Dios, por fe que van a volver, ¿no? Pero se ponen más difíciles que la gente nueva que le predicas. sí, claro. Y, y pues sí, es lamentablemente, pues así es, ¿no? Y pues que el corazón se endurece. Y pues gracias a Dios por tu vida y gracias por esta palabra tan llenadora y tan hermosa. Amén. Así es. Muchas gracias, Oscarito. Muy, Y Rosy, este, gracias al la Padre. clase muy, muy bonita. Ya entendí que no debo de endurecer mi corazón. Tengo que Amén, tengo que ser siempre fiel a mi Señor. amén. Te agradezco tanto la clase. Que Dios te llene de bendiciones y te siga dando sabiduría, por favor. Gracias, Rosy. Buenas noches a todos. Bendecido Igualmente. Shabbat. Sí, Muchísimas gracias, Karin. todos tenemos que pues, tenemos muchas cosas que agradecer. Yo creo que es fundamental la gratitud en nuestros corazones y no olvidar pues todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, ¿no? Yo creo que pedirle a Dios un corazón agradecido y que no se nos olvide de dónde nos sacó y todo lo que ha hecho por nosotros y lo que sigue haciendo. Aún hoy, a la actualidad, pues yo creo que todos somos testigos de prodigios, de milagros en nuestra vida y en la de nuestra familia, de nuestra familia en la fe, de nuestros hijos, no sé, eh, vemos milagros a cada rato, ¿no? Y eso, pues eso nos puede ayudar, ¿no? A mantenernos firmes, a pelear la buena batalla de la fe y a pedirle al Señor que nos siga formando, ¿no? Que nos siga perfeccionando, que nos siga completando. Pues ese es un consejo de manera personal, pero siempre apegado a la escritura, Muchas ¿verdad? gracias. Muchas gracias. Así será. Primero Dios. Amén. Amén, amén.